Participan el doctor Juan Miguel Mazot, el licenciado Sebastián Martínez y en la moderación el profesor y doctor Gustavo Scholz, quien es miembro de la comisión directiva de CADRA, es doctor en Derecho por la Universidad Austral y profesor en el Centro de la Propiedad Intelectual de la Facultad de Derecho de dicha universidad. Es socio en Scholz y Nascan, consultores en propiedad intelectual y vinculación tecnológica. Fue director nacional del Derecho de Autor en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Argentina entre 2015 y 2019 y director del Centro de la Propiedad Intelectual de la Universidad Austral entre 2004 y 2014, donde también dirigió la maestría en Propiedad Intelectual. Desde el año 2010, lidera la Oficina de Transferencia de Tecnología de la Universidad. Ha sido consultor experto de la OMPI en la creación de la Academia Nacional de Propiedad Intelectual en Colombia y El Salvador. Es codirector de la Revista Iberoamericana de la Propiedad Intelectual y autor de diversas publicaciones sobre propiedad intelectual, derecho internacional privado y defensa del consumidor. Damos inicio entonces al segundo panel de nuestras 21ª jornadas, criterios para fijar la retribución por la reproducción autorizada de libros y otras obras en Argentina. Tiene la palabra su moderador, el doctor Gustavo Scholz. Doctor. Muchas gracias a CADRA por la invitación, gracias a los asistentes y por supuesto también aquí a los panelistas que me acompañan, a quienes voy a presentar a continuación, luego dar un poco el marco del tema que hoy nos ocupa. Como acaban de leer, el tema son los criterios para fijar la retribución por la reproducción autorizada. En Argentina no teníamos un sistema orgánico de gestión colectiva, lo que había era sistemas parciales por tipos de derechos, por tipos de titulares. Teníamos los autores de música, los autores de obras dramáticas, los derechos de los productores fonográficos, de los intérpretes, los artistas visuales, pero no había en la ley de derecho de autor un régimen general, como sí hay en casi todos los países, donde las leyes de derecho de autor tienen un pequeño grupo de artículos, tampoco son a veces reglamentaciones tan extensas, pueden ser 5, 6, 8, 12 artículos, pero esto es común en la región. Perú, Colombia, México, todos los países tienen la regulación de la gestión colectiva dentro de la ley. Nosotros en la ley de propiedad intelectual no teníamos ninguna normativa hasta febrero de este año. Febrero de este año, en virtud del decreto del Poder Ejecutivo, se establece un régimen general, más allá de que está haciendo falta reglamentación y de que además hay 2 decretos específicos, uno para Argentores, otro para SADAIC y otro para AAD y CAPIF, para SAGAI y para la DAC. CADRA tiene una situación particular que no tiene decreto propio. CADRA, por lo tanto, lo que tiene es el marco general del decreto de febrero, decreto que todavía, digamos así, hay que ponerle rueditas, todavía tiene que rodar, hace falta que la autoridad de aplicación nos dé los reglamentos, nos diga cómo lo va a implementar. Y entre otros temas que tiene ese decreto, está el aspecto de las tarifas. En general es uno de los elementos fundamentales en la regulación estatal de la gestión colectiva. ¿Por qué el Estado regula las tarifas? Uno podría decir, estamos en un gobierno liberal, de extremo liberal, por decirlo de alguna manera, los precios deberían ser libres, pero es un precio un poco especial, la tarifa de los derechos de propiedad intelectual, y en particular derechos de gestión colectiva, porque distintos son los derechos de gestión individual. Cuando un editor se sienta a negociar con un autor la regalía por un libro, eso es sagrado, nadie se mete. Es cierto que las editoriales tienen un cierto estándar y uno puede saber que las regalías van entre el 6, el 12, el 15, no es lo mismo un autor muy conocido que tiene muchas ediciones, de un autor Nobel, pero esos son derechos de gestión individual. Los de gestión colectiva tienen la particularidad de que tenemos un repertorio casi concentrado de modo absoluto, porque son todos los autores y editores de un género, aunque pudiera haber más de una, es una situación bastante atípica, incluso en países de la región como Perú,
Colombia, México, que podría haber más de una entidad por tipo de derecho, no la hay en la práctica. Y no la hay porque resulta bastante difícil sentarse a negociar con más de una entidad. La unidad de repertorio es muy importante. Y por otro lado, los usuarios también son miles o millones. Entonces, esa negociación cruzada se tiene que ejercer de algún modo colectivamente. Y la reunión de titulares con la reunión, o más o menos dispersión o reunión de usuarios, requiere que haya tarifas que tienen un régimen particular al cual se dedica Juan Miguel en particular. Juan Miguel Massot, perdón. Este Massot, no el Massot que en 2020 hizo una investigación sobre derechos reprográficos porque era un Massot más joven. Pero bueno, lo digo en broma, porque más allá de la presentación formal que voy a hacer, Juan Miguel tiene mucho caminado en este tema. Hace 20 años, 22 años, junto con el doctor Cabanellas, con Alejandro Pisitelli, Alberto Ucieto Blanco, integró un equipo de trabajo donde hizo una investigación muy profunda, financiada por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, donde analizó el impacto económico, en este caso, de las tarifas de derechos reprográficos. Hay preguntas que responder y uno dice, bueno, ¿es un mercado o son muchos mercados? Uno diría, bueno, el mercado del libro, sin embargo, no es el mercado de la fotocopia. Y el mercado de la fotocopia no es el mercado, por ponerle un nombre, mercado de oferta y demanda de contenidos digitales de las aulas virtuales. Y no es lo mismo una universidad que un colegio secundario, o no es lo mismo el mercado de los centros de copiado. Entonces, también la pregunta podría decir, cuando la Dirección Nacional de Derecho de Autor en algún momento establezca las resoluciones, el marco regulatorio, y cuando las entidades presenten sus tarifas, ¿cómo va a actuar? ¿Va a ir hacia arriba o va a ir hacia abajo? ¿Va a ser banda, como tenemos ahora con el tipo de cambio, ¿no? ¿Va a poner bandas o va a poner un tope máximo? ¿O va a poner un mínimo? Aparentemente, según el decreto, va a ser un tope máximo y luego de eso va a haber negociación. Eso es lo que tenemos hoy. Los artículos no son muchos. Hay 3 artículos que tiene el decreto, el 8, el 9 y el 10. El 8 lo que dice es que, primero que es negociable, lo que pone como marco general es que hay libertad de negociación. Pero libertad de negociación, como dice en otro artículo, en el caso del 10, tiene un techo. O sea, la tarifa va a funcionar como un techo. Cuando la Dirección de Derecho de Autor apruebe un tarifario, ese va a ser el techo. Sin embargo, tiene algo muy interesante también y es que se puede negociar paritariamente. ¿Y esto por qué sería útil? Vamos a poner el supuesto de los libros, que es un grupo de usuarios muy importante, que es el de las universidades y estudiantes. Porque al fin y al cabo todos estudiamos por libros. Bueno, casi todos. Tuvimos un ministro de Economía que dijo que nunca había estudiado por un libro, ¿no? Hace no mucho tiempo. Pero bueno, salvo ese caso excepcional, todos estudiamos por libros y todos necesitamos acudir a libros para graduarnos. Y en esa negociación uno dice, bueno, podría sentarse el CRUP, por ejemplo, Consejo de Rectores de Universidades Privadas, con Cadra y negociar una tarifa distinta. El decreto lo permite, el decreto habilita esto, entonces la tarifa termina siendo orientativa, en la medida que siempre sea un techo, porque eso es lo que sí dice el decreto. ¿Qué pautas va a tener cualquier entidad de gestión colectiva, Cadra incluida, para establecer un tarifario o para proponer un tarifario que le va a aprobar la autoridad? Entendemos que ese va a ser el mecanismo, va a haber una propuesta y luego va a haber una aprobación. Hay algunos criterios. El tiempo, la extensión y el uso real de los derechos de autor dentro de la actividad. Bueno, no es lo mismo un centro de copiado que una universidad, que un instituto de idiomas. ¿Cuál es la categoría de usuario? Puede ser, por ejemplo, una empresa que utilice copias, porque necesita capacitar a los empleados o porque es materia habitual, por ejemplo, en un estudio jurídico para poder resolver casos que los abogados necesiten trabajar con contenidos protegidos por derecho de autor. El beneficio pecuniario obtenido por los usuarios de esa categoría, tarifas de otras actividades, el impacto acumulado, o sea, son algunas de las pautas. Aquí lo que quería
simplemente destacar es que el Ministerio de Justicia puede a su vez actuar como mediador con esas tarifas. Podría ser que ante la falta de acuerdo, porque puede ser que haya un tarifario aprobado, luego aparece un conjunto de usuarios que dice nos queremos sentar a negociar, el Ministerio puede actuar de mediador, pero siempre considerando la tarifa aprobada como un máximo. Bien, este es el contexto. En ese contexto, Argentina hoy por hoy está a la espera, bueno, Argentina no es que sea un tema de interés nacional y que estemos desesperados, ¿no? Obviamente nos importa mucho más si Messi está lesionado que lo que pasa con el derecho de autor, que es lo que un poco decía en el panel anterior. Es un tema que nos tiene bastante sin cuidado como sociedad, lamentablemente. Pero hay algunas buenas prácticas de otros países, algunas están condensadas en este documento de la OMPI, que es un documento que para los que tengan que regular, me parece que viene bien que lo lean. No he encontrado aquí nadie en el público de la Dirección de Derecho de Autor, igual se lo podemos mandar por correo electrónico para que lo vean. Acá hay algunas pautas sobre cómo se debería regular una tarifa. Tienen que ser claras, transparentes, con criterios objetivos. Habla del valor justo de mercado, como si fuera una simulación de comprador-vendedor. Y acá, por ejemplo, en un caso que pone, dice que se puede apoyar en investigaciones económicas o datos disponibles. Y ahí entra Sebastián, que va a mostrar un ejercicio que se hizo y que da pie al tarifario que hoy CADRA tiene disponible y publicado y que puede ser un modelo y seguramente va a ser el que se va a presentar ante la autoridad cuando la autoridad diga aquí estamos, dispuestos a recibirlos y a que se pongan en regla, ¿no? Bien, a mi izquierda, Juan Miguel Massot, que es doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Buenos Aires, tiene múltiples posgrados en Economía, Ciencia Política, Políticas Públicas, Historia y Contabilidad. Ha sido consultor económico y trabajado con organismos internacionales como el Banco Mundial, Naciones Unidas, la CEPAL, el BID, liderando proyectos financiados por diversos fondos internacionales. Ocupó cargos de relevancia como asesor económico de la delegación de la Comisión Europea en Argentina y director de Comercio Interior de la Secretaría de Comercio. Este antecedente es muy importante de Juan Miguel. Juan Miguel le tocó estar en el organismo donde se establecían criterios de algunos precios importantes. O sea, tiene mucho recorrido en este sentido, mucho para decir. Es vicerrector actualmente económico y director del Instituto de Investigación en Economía y Empresa de la Universidad de El Salvador. En el ámbito académico es profesor titular en varias universidades argentinas como la USAL y la UBA y fue investigador en instituciones como la Universidad de la Defensa y la Universidad Austral. Publicó numerosos artículos y libros en temas de macroeconomía, finanzas internacionales y derecho de propiedad intelectual. A mi derecha, Sebastián Martínez, quien es licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires y cofundador de Dinámica, Economía y Estrategia, donde dirige equipos que ayudan a empresas y organismos a tomar decisiones basadas en análisis de datos y estudios de mercado, así como a mejorar procesos internos. Antes de esto se desempeñó como consultor en firmas de análisis económico, elaboró proyecciones y asesoró a clientes corporativos. También ocupó funciones ejecutivas en el sector público nacional y subnacional, con responsabilidades en presupuesto, política económica y reestructuración de deuda. Entre otras cosas, Sebastián tiene muy caminado el interior del país, conoce qué pasa con las economías regionales, con las estructuras de precios de acuerdo a cada una de las regiones del país, lo cual ha sido también importante en el trabajo que realizó y que hoy nos va a contar. Actualmente está terminando los estudios de posgrado en la Universidad de San Andrés y continúa acompañando a organizaciones de diversos sectores en la definición de su estrategia operativa y financiera. Bien, con este marco, largamos. Bueno, muchas gracias a las autoridades de CADRA por invitarme a estar en este panel y tal como lo dijo también a Gustavo, porque un cuarto de siglo atrás me introdujo en medio de la crisis argentina a que investigara, que me sumara un equipo de investigación cuyo tema era justamente los derechos reprográficos. Así que hice mis primeras letras y
un equipo maravilloso, como otros que ha formado. La verdad, el incentivo que teníamos iba más allá de lo económico, que es un poco la cuestión que voy a tratar. La teoría económica plantea una serie de debates, etcétera, sobre la cuestión. Sin embargo, sobre algo que no hay demasiado disenso, casi no hay disenso, es sobre el principal, diríamos, principio en el cual se basa la remuneración en estos casos, y es, y en definitiva, el impulsor, el motor desde la perspectiva económica, que es el principio de los incentivos económicos. Actuamos en función de incentivos, las personas humanas y las personas jurídicas. Y eso está basado en la psicología que tenemos todos los seres humanos. Es decir, no, en nuestra psicología, la que tenemos cada uno de nosotros. Es decir, funcionamos en base a incentivos, sean monetarios o no monetarios, y en muchas ocasiones mixtos. Es decir, no nos movemos por otras razones, y aunque no lo percibamos, no lo autopercibimos. Entonces, es la satisfacción, es el elemento central, base, en el cual nos apoyamos para tomar de esas decisiones. Por ejemplo, copiar, realizar una copia o no de un libro. Y es, al mismo tiempo, es una satisfacción comparada. Es decir, porque nosotros tomamos en cuenta nuestro costo de oportunidad. Por ejemplo, el autor puede invertir su tiempo y algunos otros recursos en elaborar un libro o bien dedicarse a la profesión. Por lo tanto, el autor está tomando decisiones, tiene ciertos incentivos y lo compara con otras tareas. La cuestión es que aun cuando los autores tuvieran algún incentivo de otra característica, por ejemplo emocional, para generar una obra, no está ausente la dimensión, digamos, monetaria. Y en el caso de las personas jurídicas, casi siempre o siempre, como resaltaron los panelistas, es lo económico. Las empresas están para ganar dinero, no para, salvo que haya fundaciones, etcétera, pero detrás de eso hay personas que ponen dinero. Entonces, tenemos allí la teoría de los incentivos como fundamento, que cuando vamos al sujeto específico, tenemos que incorporar el costo de oportunidad, para comprender la decisión de los agentes. Porque en definitiva, lo que ustedes ven, estamos viendo la decisión de quien hace una copia y la decisión de los autores y empresas vinculadas. Y en ambos grupos de agentes económicos funcionan este tipo de funciones. Incluso el Estado al regular funcionan estas cuestiones. Hay en lo no monetario estaría el interés político, etcétera, y eso se hace no a partir del Estado en abstracto, sino de los funcionarios o grupos de funcionarios encargados. O sea que hay que investigar allí dónde está el motor generador de la intervención, como dicen, la generación de un decreto u otro tipo de normativa. Una de las cuestiones que tiene este tipo de derechos es que puede ser burlado fácilmente, a muy poco costo o costo cero, porque deviene de la vulnerabilidad fáctica del objeto. Es decir, cualquiera puede utilizar una fotocopiadora, una cámara, etcétera, para copiar de manera sin remunerar o lograr el reconocimiento o la aprobación del autor, generar una copia y ponerla a disposición. Aspecto que es el considerado como positivo por una parte de la sociedad. Es decir, es un elemento importante cómo se van enhebrando los conceptos y las cuestiones, porque ahí es donde aparece la figura del free rider, es decir, aquella persona que no pagando nada se aprovecha de la inversión, del costo, del trabajo de otros. Entonces, la posibilidad de que una obra pase al dominio público sin ser el objetivo de eso, que pase al dominio público, es elevadísima. Acá todos los expositores han dicho justamente eso, entre tantas otras cuestiones que nos han compartido. Entonces, y esa vulnerabilidad del derecho
debido a la naturaleza del objeto y la disponibilidad de la tecnología, de cierto tipo de tecnología, deviene entonces en una imperfecta apropiabilidad de los beneficios que podría obtenerse de ese derecho. Esa apropiabilidad imperfecta o parcial indica que la persona, el titular del derecho, no está repercibiendo toda la remuneración que podría dar el mercado, debido justamente a esta situación que comentaba recién. Y esta imperfecta apropiabilidad hace que se generen costos, que también lo mencionaron, y una distribución de los costos y beneficios asimétrica entre los agentes. Y esta asimetría, además, incluye también asimetría no solamente a nivel de una sociedad, por ejemplo la Argentina, con los agentes intervinientes, sino a nivel mundial también. Entonces, allí entra a jugar otro concepto que es bastante importante para considerar, porque uno parte muchas veces del equilibrio entre las partes, y eso no es verdad. No hay equilibrio, hay asimetrías. Y cuando se mencionó la necesidad que el Estado regule, una de las cuestiones es la asimetría de poder y de negociación, ¿sí? Independiente, que es adicional a las asimetrías que existen entre las partes, diríamos, en cuanto a la distribución de costos y beneficios. Perdón si parezco que estoy dando una clase teórica mal, pero bueno, es parte del trabajo que me tocaba hacer hoy. El derecho en el origen es totalmente independientemente del éxito. Después el mercado y la habilidad para comercializar, para imponer el producto y demás, será una cuestión del privado o del Estado autorizar, pero el éxito es independiente del derecho y de la vulneración del derecho. De hecho, perdón, quedé página, me quedé helado cuando lo leí. Y había toda una línea de autores muy conocidos que estaban en esa teoría que me parece equivocada, si me permiten. Ahora bien, para ejercer, dado este hilado de conceptos, nos lleva a que el autor o la empresa editorial o la compañía que corresponda enfrente un costo de transacción elevado para defenderlos. Básicamente por algo que también dijeron, son miles o millones los que nos vulneran y no podemos actuar. Entonces claramente hay también esa asimetría que comentábamos de poder, de gestionar, el poder de actuar ante la justicia o las autoridades estatales que tengan que intervenir. En ese sentido, como resultado de esto, aparece la sociedad de gestión colectiva como una institución que coordina acciones, reduce costos de transacción de los agentes para defender sus derechos y que termina siendo una institución, una figura, si os quieren, de lo mejor que tenemos a la mano. Si siempre tenemos, en economía tenemos que pensar eso, no lo perfecto, sino lo que sea accesible al menor costo posible. Esto es especialmente importante para las pequeñas editoriales, autores individuales más, porque les resulta absolutamente imposible y costo-beneficio negativo. Por lo tanto, nunca van a actuar. De hecho, lo que hacen es, a veces actúan para dejar, digamos, plantado un poste diciendo acá hay un derecho de autor que ha sido violado. Pero no lo hacen sistemáticamente porque es financieramente insostenible. Entonces, la mayoría de los derechos de autor son violados, en parte también por esto. Tenemos lo tecnológico y tenemos el costo de transacción que enfrentan los agentes para poder ejercer su derecho. Por supuesto que esto se da en el marco de ciertas limitaciones, excepciones, etcétera, y también de considerar elementos operativos, porque claramente si la sociedad de gestión colectiva no es eficiente, ya sea en la determinación de tarifa, en la inscripción,
registro, seguimiento o los costos operativos, tampoco resulta, el costo-beneficio para la sociedad y los autores tampoco es bueno. Y eso es algo que las nuevas tecnologías ayudarán en algún aspecto y en otras podrían ser perjudiciales, diríamos, para poder ejercer y contribuir a que el bienestar generado por lo creativo se distribuya de manera menos asimétrica entre todos los agentes y en particular entre los copistas, una palabra antigua, pero al remitirnos a literatura antigua aparece copista, no sé si se sigue usando, pero el copista y el autor o las empresas. Entonces, lo que termina sucediendo es que esta institución reconstruye parte de los incentivos económicos que tendrían que tener los autores para seguir o no contribuyendo, pero que sí es un incentivo económico para las empresas, porque no existe, y para el autor, de todas maneras, es un reconocimiento. Aunque recaude poco, es un reconocimiento a su obra. En conclusión, entendemos que existe detrás de la legislación más avanzada un plexo de teoría económica suficientemente sustantivo y compartido dentro entre los economistas, así como que existen fundamentos económicos para la existencia de la sociedad de gestión colectiva. Si la sociedad de gestión colectiva se gestiona mejor o peor, eso ya es una cuestión de management o de los arreglos que tengan entre la sociedad de gestión colectiva y los titulares de derecho. Pero no es que no haya un fundamento económico, está clarísimo el fundamento. Se conoce desde la eternidad, no desde la eternidad, pero desde que los economistas, hubo gente que empezó a pensar la economía. En conclusión, hemos trazado, diríamos, un hilo, intentado trazar un hilo conductor entre lo que es el fundamento económico de los derechos de autor, que existen y son claros, y a las divergencias que hay tendrían que ser marginales y no sustantivas, como lo plantean algunos autores, los inconvenientes que genera la imperfecta apropiación por parte de los titulares de derecho, como la existencia del free rider, el dominio, caída en el dominio público, las asimetrías. El fundamento habíamos dicho que era el incentivo económico comparado, porque incluía el incentivo económico y el costo de oportunidad. Y el último, lo que me pareció interesante citar, es el rol de la sociedad de gestión colectiva en aumentar la eficiencia con que funciona ese ecosistema que recién compartía uno de los panelistas, y al mismo tiempo obligar, si me permiten la palabra, la internalización de los costos por parte del consumidor, que también lo citaron. Bueno, ¿cómo vamos? Tiene que internalizar, si no existe, él tiene un incentivo a violar la normativa existente. Bueno, esto es un poco lo que quería trazarle como mapa teórico, conceptual, y que en realidad no estamos ante más que una digamos, desnaturalización al no poderse defender los derechos adecuadamente, y que en estos sentidos se dictan normas, tribunales, pero desde el sector privado también la sociedad de gestión colectiva, porque ayudan a que haya un mayor nivel de eficiencia. Muchas gracias. Ya que Juan Miguel, me guardé esta para el final, Juan Miguel hizo referencia a la internalización de los costos y a los incentivos de los agentes. Esta es más o menos, no quedó muy bien ahí cómo quedó la filmina, pero es la distribución que habíamos visto en su momento del costo de una fotocopia, cómo se distribuía la cadena de valor de una fotocopia. Fíjense que todos los que están allí cobran por su aporte, desde los trabajadores, quien pone el local, el margen bruto del empresario, el fabricante de equipos, el que provee el tóner, el Estado lleva sus impuestos, pero en ningún lugar se ve el porcentaje del autor.
todos se llevan lo suyo y el autor cero. Eso es lo que viene a solucionar la gestión colectiva y lo que viene a tratar de equilibrar un sistema de tarifas eficiente. Y con esto, Sebastián, ni más ni menos. Ahí estamos. Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas. Antes que nada, agradecer a Cadra por la invitación, y en primer lugar, y en segundo lugar, por habernos convocado a trabajar en este proyecto, en el que trabajamos durante más o menos 2 meses y medio, algo apurados por los tiempos de algunos decretos que fueron y vinieron. Y quiero agradecer también a Karina Pireto, quien participó activamente de este proyecto y quien de alguna manera fue quien hizo el nexo entre Cadra y nosotros. Dicho esto y a modo de preámbulo, Cadra nos convoca a fines del año pasado para la elaboración o el perfeccionamiento de la metodología para la determinación de las tarifas, ¿sí? Para que distintas instituciones, organizaciones con y sin fines de lucro puedan hacer uso de los derechos de autor, pero que paguen una tarifa justa. Y en esa determinación de una tarifa justa y equitativa es donde empiezan las complejidades, ¿sí? Así que hoy vamos a presentar de manera muy sintética, ¿no? La metodología es pública, está publicada en la página oficial de Cadra, se puede ver, son varias páginas. Acá yo intento de traer el espíritu de la metodología y algunos ejemplos para entender el porqué y en qué fue lo que trabajamos durante estos meses. Voy a partir de una premisa, digo, que creo que fue lo que recorrió todas las disertaciones del día de hoy, ¿no? La reproducción de obras es inevitable, y es tan inevitable como necesaria, porque si no existiera la reproducción, el acceso al conocimiento se vería muy restringido, ¿sí? Ahora bien, ahí entra una pregunta fundamental y es, ¿vamos a remunerar o no vamos a remunerar a aquellos autores que son los que aportan el contenido y los que aportan el conocimiento al ecosistema creativo? Y ahí sí ya no es ni una necesidad ni tampoco es inevitable remunerarlos a los autores. Es una elección, y es una elección colectiva. Digo, no depende de Cadra, no depende de los autores, no depende de las instituciones, depende de todos, ¿sí? Elegir remunerar a quienes son los que generan ese valor agregado y los que generan contenido. Dicho esto, y obviamente con una respuesta clara, ¿no?, de que sí, que hay que remunerar a los autores por las obras que realizan y por la explotación de sus derechos, automáticamente surge una cuestión fundamental y es cómo generar un equilibrio entre el acceso y la remuneración, ¿sí? Porque remuneración cero sería muy favorable para el acceso, pero estamos de acuerdo en que estaríamos siendo injustos con los autores, y al revés también estaríamos siendo injustos con los usuarios, con alumnos, trabajadores, digo, quienes en el día a día consumen copias, reproducciones y demás. Y ahí aparece obviamente Cadra, ¿no? Cadra en el centro de la mesa como quien conecta, quien hace de puente entre los autores y los usuarios, ¿sí? Es Cadra como institución de gestión colectiva, es quien de alguna manera, y lo dijo recién Juan de manera muy clara, es quien tiene también en términos económicos los fundamentos para tomar esta posición en el mercado, ¿sí? Para hacer un puente entre usuarios y autores. Lo que es fundamental es establecer una metodología, y una metodología, no una metodología que sea linda en los papeles, sino una metodología que se pueda aplicar, ¿no? Una metodología práctica, como lo llamamos nosotros. Esta metodología práctica nosotros intentamos de que cumpla por lo menos con estos tres requisitos o estos 3 factores, ¿sí? El primero, que tiene mucho que ver con el decreto y con empezar a cumplir esta nueva reglamentación, que se pueda basar dentro de la disponibilidad de información que tenemos, que es muy limitada en Argentina, pero que se pueda así basar en la intensidad que hay en el uso del repertorio protegido. Lo segundo, la estructura de costos de las organizaciones. Por esto mismo, no queremos aplicar tarifas que no puedan ser
abordadas económicamente por las organizaciones, ni que representen un sobrecosto, ¿sí? Porque no sería sostenible. Y tercero, que la capacidad de pago de los usuarios, alumnos, trabajadores y demás, tampoco se vea afectado. O sea, hay un equilibrio en el que uno tiene que ir trabajando y yendo y viniendo, y obviamente en ese trabajo hubo un ida y vuelta muy productivo y muy fructífero con Cadra para establecer una metodología práctica para la realidad argentina y que intente de cumplir con estos tres requisitos. Básicamente trabajamos con distintos segmentos, los segmentos en función de quiénes son los que reproducen el repertorio protegido. Hay algunos otros segmentos, trajimos los 4 principales, empresas los dejamos afuera porque eso iría más por convenios específicos y demás, pero los principales son las universidades, ¿sí? Las instituciones educativas diferentes a las universidades, hablamos de terciarios, secundarios, centros de idioma, primarios y demás, los centros de impresión, ¿sí? En otros tiempos fotocopiadoras, hoy devenidos en centros de impresión, y por último las bibliotecas, ¿sí? Para cada uno de estos segmentos se trabajó de manera muy profunda en entender el comportamiento que tienen a la hora de reproducir material protegido, a la hora de entender cuánto material protegido es que reproducen y en determinar una tarifa que para su estructura de costos sea razonable, ¿sí? Y acá obviamente que la subjetividad nos inunda. Acá es imposible no entrar en un terreno de la subjetividad, pero por eso intentamos de permanentemente estar haciendo comparaciones a nivel internacional y comparaciones respecto a los presupuestos que tienen los alumnos, los trabajadores y las distintas organizaciones para intentar mostrar o demostrar que la tarifa a la que arribamos es una tarifa justa y razonable, ¿sí? Yo me voy a detener en el caso de las universidades, que es el caso, si se quiere, más emblemático por la intensidad en la reproducción de material protegido, porque también es con quien Cadra tiene una relación más profunda en términos de quiénes son hoy los agentes que tienen licencias en Cadra, y porque de alguna manera también es donde tuvimos algo más de información disponible para trabajar en la metodología. Por supuesto que en el documento que está subido en Cadra, el resto de las instituciones educativas, los centros de impresión y las bibliotecas también están con su metodología, pero para no aburrirlos, prefiero poner el foco en las universidades, donde básicamente lo que hicimos fue, como me enseñaron en la facultad como buen economista, sí, empezamos a simplificar, ¿no? Porque el problema es muy complejo. Uno tiene que empezar a simplificar, a modelizar e intentar de ir corriendo del camino cuestiones complejas que no añaden tanto valor. Intentamos de quedarnos con el núcleo, si se quiere. ¿Qué hicimos? Elegimos las 7 carreras con mayor cantidad de egresados en la Argentina. Sabemos que no son 7 ni por asomo, son muchas más. Pero estas 7 carreras concentran el 60% de los egresados por año, ¿sí? Tenemos una muestra más que representativa de la realidad educativa universitaria. Ahora lo vamos a ver con un poquito más de profundidad, pero lo que hicimos para estas 7 carreras fue estimar, en base a trabajo de campo y trabajo analítico, cuántas copias con repertorio protegido necesita cada alumno por año para poder llevar adelante un ciclo lectivo de manera satisfactoria, ¿no? Obviamente, de manera satisfactoria es un requisito, ¿no? Pero para cumplir con cada uno de los programas, ¿cuántas copias se necesitan protegidas para llevar adelante ese ciclo lectivo? A esas copias les pusimos un valor económico en base a un relevamiento que hicimos a nivel federal en 10 provincias, donde hicimos un relevamiento sobre el valor de la impresión en distintos centros de impresión, fotocopiadoras universitarias y demás. Un relevamiento sencillo, pero que nos llevó a ponerle un valor al valor de la impresión o de la fotocopia. Y por último, aplicamos un canon que está en sintonía con lo que el mundo aplica,
Digo, ahí tienen cada uno de los cánones aplicados, quizás los que están atrás no van a ver, pero para en el caso de las universidades el canon es de apenas el 2%, ¿sí? No, si uno lo compara con el canon o los derechos de autor, regalías de libros físicos, digo, estamos hablando de una porción bastante chica del valor de la impresión que iría bajo esta metodología a distribuirse entre los distintos autores asociados a Cadra. Como les comentaba, lo que hicimos fue trabajar con las 7 principales carreras en función de la cantidad de egresados, para lo cual no crean que tampoco hay tanta información. Digo, parece loco, uno piensa que se va a encontrar con un montón de información. Es muy complicado encontrarse con información en la Argentina. De hecho, nos tomamos de un pedido de información pública que hicimos hace varios años para otro trabajo y teníamos la certeza de que estos números son reales. Pero bueno, trabajamos para abogacía, contador público, enfermería, administración de empresas, arquitectura y urbanismo, psicología y medicina, ¿sí? Y calculamos cuántas copias anuales protegidas, ¿sí? Protegidas necesita un alumno para aprobar su programa de educación. Y básicamente, ¿qué fue lo que hicimos? Un promedio ponderado, ¿sí? En base a la cantidad de egresados que hay por año, tomamos una participación relativa y el promedio ponderado de las copias anuales terminó siendo lo que nosotros tomamos como guía para pensar cuántas copias se reproducen en una universidad a lo largo de un año. A la derecha tienen el ejemplo abierto para el caso de abogacía, de una otra. Digo, las estimaciones fueron para libros de texto, códigos y leyes, casos y jurisprudencia, lecturas complementarias, digo, documentos, notas y guías. Digo, y para cada uno de los tipos de documentos estimamos la cantidad de páginas en un rango mínimo máximo y qué porcentaje está protegido de ese repertorio, ¿sí? Básicamente, gracias al Dios promedio, llegamos rápidamente a un cálculo estimado que, según nuestras estimaciones, un alumno o una alumna universitaria necesita alrededor de 7.283 copias por año, digo, en total, para poder cumplir con el programa educativo de las principales carreras que confiamos en que son representativas de la totalidad de las carreras que hay en la Argentina. Esas copias, pasadas a un valor de impresión de 60 pesos, digo, si salen acá a la esquina y van a buscar una fotocopiadora o un lugar de impresión, ese precio no creo que lo encuentren. Digo, tratamos de ser lo más benévolos posible con el relevamiento y eso fue una de las cuestiones y charlas que tuvimos con Cadra, ¿no? Esas copias valorizadas y aplicado el canon del 2%, nos termina dando una tarifa anual que debería pagar cada universidad por alumno efectivo de 7.945 pesos. Nosotros intentamos demostrar que es un valor razonable. 7.945 pesos es el 0,16% de lo que un alumno paga de cuota a lo largo de un año para estudiar una carrera universitaria. 0,16%. Nos parece de mínimo razonable. Si vamos al caso de la universidad pública, tomamos el presupuesto anual por alumno, ¿sí? Y en ese caso, obviamente, nos da un poquito más, 0,5%, ¿sí? 7.945 pesos es el 0,5% del presupuesto anual por alumno en universidades públicas. Y fuimos por otro camino también y pensamos cuáles serían las regalías o el canon que se llevaría un autor si todas estas páginas no se reprodujeran a través de una impresión o a través de una copia digital, sino que cada alumno, si todas esas copias fueran adquiridas en una librería o donde sea, pero de manera física, original, el autor se tendría que llevar al año, o se llevaría al año a valores de mercado, digo, tomando valores normales y habituales, un 10% de regalía, se llevaría alrededor de 91.000 pesos por año, ¿sí? 7.945 pesos es el 8,7% de lo que se debería llevar un autor si estas copias no fueran copias y llegaran a los alumnos a través de sus
obras originales, ¿sí? Entonces, tanto por la comparativa en términos de lo que puede o no puede pagar un alumno, esto obviamente tiene un reflejo inmediato en la estructura de costos de las universidades, porque lo que es un gasto para el alumno es un ingreso para la universidad. 0,16% universidades privadas, 0,5% universidades públicas y 8,7% de lo que deberían recibir los autores en un caso hipotético. Digo, no es ni algo ilógico para que lo paguen las universidades, ni tampoco estamos inclinando tanto la balanza para el lado de los autores. Digo, todos se están poniendo un poquito. Y ese es un poco el espíritu de esta metodología, que todos pongan un poco para que el ecosistema creativo, para que el ecosistema cultural en la Argentina sea sostenible, ¿sí? Trabajamos con Cádara en 4 criterios para terminar de adaptar esta metodología a la práctica, a la realidad argentina, una realidad, no me voy a detener mucho, pero una realidad súper heterogénea. Digo, vivimos en un país muy desigual, vivimos en un país muy inestable, entonces teníamos la preocupación de que esta metodología no quede en un Excel, no quede en un documento y que se pueda aplicar en la práctica sin generar un perjuicio ni a centros de impresión, ni a universidades públicas, ni privadas, ni a bibliotecas, ni a los autores. Para eso aplicamos 4 criterios, ¿sí? Que fueron, primero, equidad regional. ¿Qué fue lo que hicimos? Dividimos al país en regiones, ahora lo vamos a ver más adelante como un ejemplo, pero dividimos al país en regiones y en base al ingreso per cápita aplicamos distintos coeficientes, donde Capital Federal y la zona patagónica, por ser las zonas de mayor ingreso per cápita, tienen un coeficiente de 1,2, que quiere decir que pagan la tarifa y un 20% más, y las regiones más rezagadas en términos de ingreso per cápita, el NEA y el NOA, pagan un 20% menos. El segundo criterio que tomamos es el de progresividad. ¿En qué sentido? En el primer año de ejecución de esta tarifa se aplicaría un 70% de la tarifa, en el segundo año un 80%, en el tercer año un 90%, cuarto año un 95% y recién en el quinto año se aplicaría la tarifa plena. Tercer factor, reciprocidad. Aquellas organizaciones que aporten información en términos del uso del repertorio a Cádara y que lo reporten de manera sistematizada van a tener un descuento, una bonificación en la tarifa anual. Y último, la accesibilidad. Lo mismo. Entendemos que estamos en una economía en camino de ordenarse, veremos a dónde nos lleva, pero estamos en una economía muy inestable donde nadie quedó exento de los problemas económicos de los últimos años y por eso, en términos de formas de pago o beneficios para el pago en efectivo o el contado, son parte de la metodología. Sé que esto, la cuestión del dinero, la forma de pago, le saca un poco de romanticismo al trabajo, pero acá no hay otra cosa más que una compra y una venta, ¿no? La compra el derecho de explotar un derecho, pero no deja de ser una operación de compra-venta y necesitábamos adaptarlo en ese sentido. Fijémonos, por ejemplo, el caso de Buenos Aires, Cuyo o el resto del centro, ¿no? Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y demás provincias, La Pampa. El primer año, esos 7.945 en realidad son 5.000 pesos. Y recién en el quinto año van a ser 7.151 pesos. ¿Sí? Y no estamos hablando de que se aplique algún beneficio comercial. Si se aplicara un beneficio comercial, estaríamos hablando de 5.363 pesos. Aclaración, obviamente, esto a precios constantes, ¿no? Después, año a año, Cádara actualizará de manera periódica en función del avance que tenga la inflación en la economía. Pero a lo que queremos ir es que trabajamos en una metodología fundamentada en el uso del repertorio protegido y entendiendo que aplicarla no se trata solamente de llegar a un número lindo, sino que teníamos que pensar en quiénes son los que van a adquirir estas licencias, qué situación económica tienen en la actualidad y Cádara en ese sentido siempre estuvo dispuesto a hacer el mayor esfuerzo posible para que esto se pueda llevar a la práctica. La pregunta un poco del millón es ¿hacia dónde vamos, ¿no? O hacia dónde deberíamos ir, ¿no?
Hoy con esta metodología, y estamos convencidos de que Cadra dio un gran paso para la protección del ecosistema creativo en la Argentina y la protección de los autores en la Argentina, pero también entendemos que es un primer paso. ¿Sí? Es una metodología que va a haber que ir perfeccionándola mes a mes, iba a decir año a año, pero esto es mes a mes, porque la tecnología avanza, lo hemos visto antes, la inteligencia artificial y la digitalización nos obliga a movernos. Hoy ya no alcanza con una revisión anual de una metodología. Esta metodología tiene que estar viva y se tiene que revisar de manera periódica, por eso es muy importante el aprendizaje y el feedback que tengamos en este tiempo de quienes van a adquirir las licencias, entender cuáles son sus problemas, qué se puede adaptar y demás. La simplificación y la digitalización fundamental hacia adelante, y tiene mucho que ver esto de la cooperación y la reciprocidad que tengan los distintos agentes para con Cadra y por lo tanto con los autores, ¿no? Para poder tener una distribución justa de esas regalías hacia los autores. Y por último, y algo que ya lo había mencionado, la adaptación a las nuevas tecnologías, ¿no? Si no estamos flexibles y no tenemos un comportamiento sumamente adaptable a esas nuevas tecnologías, rápidamente esta nueva metodología va a ser una vieja metodología, ¿no? En definitiva, para nosotros fundamental, 3 palabras: cooperación, transparencia y adaptabilidad. ¿Sí? Hacia adelante, para que esta metodología pueda servir como garantía de que funcione el ecosistema creativo en la Argentina, creemos que la cooperación es fundamental, la transparencia es una condición necesaria y la adaptabilidad.